Entonces hay que tener cuidado con eso. No, la clase de la regla por particular no es generalmente hereditaria, es hereditaria, ¿no? Ahora, ¿puede saltar una generación? Sí, puede saltar una generación, pero para eso ustedes hacen su clínica, algún otro miembro de la familia presenta la misma malformación. Sí, el abuelo es igual. Ah, ya está, una generación. El papá, ¿no? Hay generaciones de reyes de Hamburgo que eran todos clase 3, de Lino, y un montón de reyes europeos que eran clase 3, y era digamos su sello real de rey. Entonces ahora vamos a comenzar a hablar un poco ya de lo que es el tratamiento. Esto era solamente un recordar de lo que ya hemos hecho, de cómo son las clases 3, ¿no? Cómo se presentan, cómo van a estar viéndose. Por favor, ¿puedes cerrarte la puerta total? Muchas gracias. Total, cierra el portón. Gracias. ¿Ok? Entonces, cuando vemos el tratamiento, vamos a ver diferentes situaciones que podemos utilizar, diferentes analogías que podemos utilizar para pacientes en clase 3 en televisión mixta, que es lo que generalmente van a llegar a nosotros, ¿no? Generalmente una. Oye, ábrele ese porque ese estaba, ábrelo. Además, se cerró la cara. Te cierro. ¿Quién es? ¿Adelante? Ah, no, tú no. Déjenme afuera. Ya, se demora el primer juego. Ya. Ok, entonces vamos a tener diferentes situaciones, ¿no? Como diagnosticadas anteriores, ¿no? Generalmente vamos a verlo así, ¿no? Y vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener, por ejemplo, si tenemos una mordida cruzada anterior en un paciente, ojo, y escuchen bien, no preguntas de examen, ¿no? Si tenemos un paciente de lesión mixta, que está en pleno intercambio de piezas anteriores, en la cual nosotros vemos que se van a cruzar las piezas, podemos utilizar algo tan sencillo como este aparato, que es un plano inclinado, para descruzar la mordida invertida. Pero ojo, la condición es que tiene que estar el paciente con piezas en proceso de erupción o en vía de erupción. Si la pieza está ya completamente erupcionada, este plano inclinado no funciona para nada. ¿Okay? Pero por ello es el que tiene un paciente de la clínica con 12 años y que todavía tiene un retraso de erupción, pero que ya está erupcionando bien, y dice, sí, quiere poner un plano inclinado. No funciona. Funciona siempre y cuando esté en vía de erupción. Y es muy efectivo si es que se utiliza adecuadamente. Lo que manda la teoría clásica es que este tipo de aparatos para usar una pieza a la vez. O sea, por ejemplo, si este está cruzado y este también, primero destrabas uno, después destrabas el otro. O sea, implica hacer dos planos inclinados diferentes. El plano inclinado no intenta que tú lleves la pieza completamente a tu sitio, sino simplemente que desvíes la dirección en la que está emergiendo para que pueda erupcionar normalmente hacia el jugular, generalmente las piezas son anterior y superior. Pero si ustedes utilizan un paciente que ya erupcionó completamente incisivo, no va a funcionar, no funciona, digamos. Pueden hacerlo de varios diseños, con figuritas, con enigma, con Pokémon, con la búsqueda, lo que quieran. Pero el principio es este, es un aislamiento acrílico con un plano inclinado, literalmente hablando, que está a 45 grados, ¿no? Para que pueda ayudar a que la pieza que esté emergiendo
choque con él y se reincline hacia este plano. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay un ángulo de 45 grados, el objetivo es levantar la comida y cruzar la comida en un periodo corto de tiempo. Cuando hablamos corto de tiempo, generalmente hablamos de no más de 15 a 21 días, ¿no? Si sobrepasa ese tiempo, entonces tenemos que evaluar bien, porque algo está pasando, has fabricado mal, está combinado con una anulación que no es la adecuada, o el diente de repente tiene algunos problemas. Puede haber un supernumerario, un condón, algo que esté impidiendo salir normalmente, simplemente está obstruyendo el vaso, ¿no? Tiene que ser de esa manera. ¿Okay? También podemos utilizar las placas Foley como las que hemos estado haciendo en la práctica, ¿no? ¿Con qué? Con qué van a hacer propulsor, ¿se acuerdan? El propulsor tipo honguito que le habíamos hablado, el propulsor para varias piezas. También para destrabar una vida cruzada anterior es bastante útil, ¿no? Se pone un propulsor y por el lado opuesto un arco vestibular hasta donde queremos que llegue los dientes y ya podemos tener también una propulsión adecuada de los incisivos. Esta placa de Foley también puede utilizar lo que se llama un arco de Escher o también hacer un aparato tipo Escher, que es una placa que el arco vestibular no apoya sobre los incisivos superiores, sino sobre los inferiores. ¿Se dan cuenta? Miren, es bueno, acá ya está, salaron aumentando una espiral, pero miren, baja ya no hasta aquí, sino hasta los dientes inferiores. De tal manera que va a provocar que los dientes inferiores puedan retroinclinarse, ¿no? Puedan ayudar al resto de desarrollo normalmente. Incluso algunos le pueden colocar un tornillo de expansión al centro para favorecer el tratamiento transversal y que puedas también frenar el crecimiento mandibular, ¿no? Con este arco de Escher, ¿no? Es una modificación del Foley. El Foley, acuérdense, que viene el arco aquí y va sobre los incisivos superiores. En este caso baja y va hasta los incisivos inferiores. ¿Ya? Es el arco de Escher. ¿Ya? También podemos utilizar ya en una etapa un poquito más avanzada de la emisión mixta, cuando ya tenemos raíces completas, ¿no? Ya el diente está completo, ya no va a funcionar ni esto ni esto. Entonces podemos colocar lo que le llaman la técnica 2x4, 4x2, entonces 2x4, 4x2 podemos utilizar, en la cual colocamos rayos en las cuadras anteriores, ¿no? Y tubos enamolares, y podemos ayudar a que esto mejore tanto en alineamiento y nivelación como en su relación anterior-posterior, ¿no? Con esta técnica 2x4. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a tener la decisión mixta, principalmente, lo único, es estos aparatos, pero vamos a tener también otro tipo de aparatología que vamos a ver. Primero, la clase B corresponde a una displasia ósea, la clase de pez esquelética o la verdadera o el prognatismo mandibular verdadero, ¿no? En la cual generalmente ese tipo de pacientes son quirúrgicos, ¿no? Los pacientes clase 3 verdadera son quirúrgicos, ¿ya? Podemos hacer lo que llamamos el camuflaje ortodóntico, en la cual favorecemos, ¿no? Una oclusión anterior en la cual los incisivos estén los superiores por delante de los inferiores, lo que corresponde. Pero esqueléticamente el paciente tiene siendo clase 3. Entonces, el paciente clase 3 por prognatismo mandibular verdadero, su verdadera solución es quirúrgica. ¿Okay? Quirúrgica. Podemos camuflar, si lo agarramos tempranamente, podemos camuflar. Pero si ya te lleva mayorcito, ya no. Entonces, muchas veces se prefiere hacer un alineamiento, nivelación de todas las piezas dentales y después de acerca a los 18 años, generalmente a los 17 años, ¿no? Es que se les hace la operación de retroceso mandibular, ¿no? Para la cual hay un montón de técnicas que ya lo verán enseguida.
es cirugía ortognata, ¿no? En la cual cortan la mandíbula para llevarla hacia atrás, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, pero es la solución real para un caso clase verdadero. O también para aquellos casos en los que es combinación, en la cual tienen un maxilar muy pequeño y una mandíbula muy grande, también se puede hacer quirúrgicamente una cirugía bimaxilar, una de retroceso mandibular y adelantamiento maxilar a la vez. ¿Ya? Entonces es bastante complicadita. Ahora, ¿por qué 17 años? No antes o después. Acuérdense que hay implicancias legales en esto. ¿Por qué? Porque si ustedes ya son mayores de edad, tendrían después que cambiar toda su documentación con su nueva cara, porque la cara cambia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si ustedes son clase 3, van a tener una cara diferente a que si no es clase 3. ¿No? Entonces, en el fondo del DNI vas a salir diferente, porque es usted. Llega a ver ese tipo de cambio. Yo hace años, ya como anécdota, paréntesis, hace años, cuando yo estaba en el internado, había un cirujano muy bueno, el doctor Segarra, que hacía operaciones ortognáticas. Y se hizo la primera cirugía ortognática en la unidad de la con él. Y después, como nos hicimos muy amigos, él me llevaba a su cirugía para asistirlo. Yo lo asistía, lo llevaba. Y una vez hicimos una cirugía del hijo de una trabajadora del hospital. Imposible olvidarme su nombre porque se llamaba Ino. Y como el con el sol, así. Pero ese chico viene a la clase 3, es tiene una característica bien singular, ¿no? El paciente, su autoestima era demasiado baja, porque también su clase 3 era demasiado complicada. Era un chico que tenía clase 3 con 14 milímetros de adelantamiento mandibular. Su mandíbula estaba 14 milímetros más adelante que el máximo. O sea, casi un centímetro y medio más adelante. Entonces era así. Si llovía, se ahogaba. Ese era. Ahora, pero el pata pues era más flaco que. ¿Cómo te ves tú? Leiva. ¿Oh? Leiva, más flaco que Leiva, más flaco que Leiva. Flaco, con la mandíbula así. Y para remate de fiesta, tenía un ojo de vidrio. Tenía un ojo de vidrio, entonces, entre el ojo de vidrio, la mandíbula que llegaba a la esquina, ¿no? Y su psiquis estaba alterada, estaba con una autoestima por los suelos o por el subsuelo, ¿no? Usaba pelo largo también, pelo largo. Entonces, con el pelo largo quería disimular tanto el ojo de vidrio como la mandíbula. Y es real, ¿no? Es trágico. Es trágico porque usted ve esos casos y no es lo normal que era cualquier retraído, no hablaba y todo así. Entonces, son casos muy complicados porque te alteran la parte psicológica del paciente, ¿no? Entonces, es un paciente disminuido desde todo punto de vista. Se le opera, queda muy bien. Pasó, ¿qué sería? 2 años. 2 años. Y un día fui al hospital a visitar, todavía estuve internado, a saludar a la gente. Y los que conocen el hospital Carrión tiene un nexo entre lo que era el San Juan antiguamente y el Carrión. Hay un túnel. Yo estaba caminando por el túnel y en eso un muchacho me aguanta. Yo me acuerdo de un traje así más o menos, de este taller. Oye, había pasado 2 años del pata de 19. Pues yo no sé cómo había crecido el pata ya estaba casi de mi tamaño. Alto, agarraba, también estaba haciendo pereza, gimnasios. O sea, que pelo cortito. Oye, su ojo de vidrio se lo había cambiado, la mamá le había cambiado, hecho una inversión, le había puesto un ojo de vidrio de última generación. Y tú lo veías, era su ojo, tal cual.
Y el pata súper extrovertido. O sea, y era otra persona. O sea, otro manejo, ¿cómo está? Yo, ¿quién eres? O sea, después de 2 años, quisiera. Sí, le digo, no me reconoce, la verdad que no, soy indie, me dice. ¿Por dónde? Mira. ¿Y por qué había ido? Mira, de lo retraído, de lo tímido, de lo todo que era. Es que he venido porque el otro día me fui a una discoteca y estaba con mi chica y mi pata se quería propasar y me toqué y me caí muerto por acá y me vino a referencia al doctor. O sea, ya el pata había cambiado su vida, pero así de la noche a la mañana. O sea, ya era equilibrista, ya se iba a la discoteca, se dropeaba. Entonces, miren cómo le puede cambiar la psicología completa, mejorar la autoestima y todo lo demás. Pero es un caso que fue quirúrgico, un caso que es una clase de verdadera, ¿cierto? Pero hay diferentes tipos de tratamiento. Por ejemplo, muchos usan también estas mentoneras, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del análisis de Downs? ¿Se acuerdan del EEG? Preguntas de examen. ¿Cuánto medía el EEG? ¿Ya ves? Ya pasó eso. ¿No se acuerdan del EEG? ¿Por dónde pasaba el EEG a ver Franco? Nada. Claudio, menos. Nada. Esquivel, nada. Vargas, menos. La que se hace la loca de Román. También, nada. ¿Quién se acuerda? ¿Por dónde pasa el equilibrio? A ver, mi vecina, Campuzano, nada, tampoco. Córdoba, nada. Mira, a ver, preguntamos eso y cada momento. A ver, después está tranquila. Sáquense siempre. Flores, pero antes que tomes tu jugo. Nada, tampoco. ¿Por dónde pasa el equilibrio? ¿No se acuerda? ¿Cuáles son los puntos que hay que unir para el equilibrio? Tienes el plano de plano y después sale otro plano que va de dónde a dónde. No, nada. Celda, napio. Celda, ¿cuál es el punto celda? Sí, el punto. Y napio, que es la premonición. De celda a napio va el eje Y, es el eje de crecimiento. La mandíbula crece según el eje, o para adelante o para abajo, horizontal, vertical, hiperdivergente, hipodivergente. ¿De acuerdo? ¿Adelantado? ¿Ok? Miren, ¿no les parece que este pasa más o menos por el eje? Y es donde estamos traccionando el mentón hacia la zona contraria del crecimiento. Entonces, este tipo de aparatología restringe el crecimiento de la mandíbula porque estamos oponiéndonos a la fuerza de crecimiento que pasa por el niño. ¿Ok? Ahora, controversial. ¿Por qué? Y siempre se los he dicho. Hay un dicho que dice que el que nació para gordo, pero para que es niño. ¿Cierto? Igual pasa con esto. Muchas veces ustedes utilizan un tiempito la mentonera, pero ahí dejaron de usarla, les agarró el pico de crecimiento y ¡ras! Entonces tienen que seleccionar muy bien el caso en el cual van a utilizar este tipo de aparatología. Entonces, si es un paciente, una combinación tanto de crecimiento mandibular y déficit maxilar, puedes enfocarte en ambas cosas, en restringir el crecimiento mandibular y estimular el crecimiento maxilar, ¿no? Entonces, a nivel de visión mixta, ¿cómo podemos estimular el crecimiento maxilar? De repente a través de una aparatología funcional, ¿cierto? Aparatos funcionales, como quiera. Habíamos visto la semana pasada el Franklin tipo 2, que era para la clase 2, pero hay un Franklin tipo 3 también.
en el cual estimula el crecimiento maxilar y restringe un poco el crecimiento mandibular. Entonces podríamos utilizar durante, podríamos utilizar un renato, cualquier patología, un GLAM, todo lo que sea para la fase 3, ¿no? Y restringir el crecimiento mandibular y estimular el crecimiento maxilar. Pero para aquellos casos que sea la combinación de ambas cosas, tanto que el maxilar está pequeño como que la mandíbula está grande, o que quieran que quieran. ¿Ok? Esto lo van a usar con fuerzas ortopédicas que generalmente van de 500 hasta 1000, dice acá gramos, durante 12 a 14. Normalmente usamos un promedio de 500 gramos de fuerza, que es suficiente para restringir este crecimiento, ¿no? Pero el paciente tiene que usarlo continuamente, por lo menos en 3 horas, por lo menos. Las 8 horas de sueño, 4 horas más o menos, estamos hablando de 12 horas promedio, hasta 14 horas sería lo ideal. ¿No deben usarlo fuera de casa? No, porque también puede llevar a hacer bullying. Lo van a vacilar al paciente con esto, si sale fuera de su casa con esto. Sobre todo en el colegio, los chibolos son bravos, son buleros por naturaleza. Entonces lo van a ver así cuando no, es un caballo. Como pasa. Encima del drama que tiene un amigo de grande, lo van a estar fregando por eso. Y tenemos también la máscara facial, en la cual también nos va a tener un apoyo en el mentón, una pequeña frente, ¿no? Y una tracción. ¿Para qué? Para aquellos casos en los que el el crecimiento maxilar y queremos hacer lo que le llamamos la protracción, o sea, llevar hacia adelante el material superior, ¿no? Esto va aquí con unas ligas desde dentro de la boca, que se le puede hacer diferentes tipos de apoyo. Se puede hacer, por ejemplo, una mara con una placa crítica con pistas y con ganchos para poder enganchar ahí la máscara. Eso va a ser limitado la boca, esa placa de mara. O sea, el paciente constantemente está con eso ahí. Cada vez que pone las ligas, como tiene pistas, ayuda a que más fácil se desplace hacia adelante o haga la protracción. Obviamente, en estos casos, hay pacientes en crecimiento. Si el paciente ya no tiene crecimiento, le ponen la marca, le traccionan con un tico y no pasa nada, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Siempre, antes de elegir la aparatología, siempre tienen que hacer el buen diagnóstico, plantear su objetivo de tratamiento. Y al final ya saben qué tipo de aparato va a usar. Si ustedes usan este aparato para un clase 3 verdadera, el cronómetro no funciona. No funciona. No va a funcionar. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esto. Se usa tempranamente. Miren, usted lo puede usar desde los 5, 6, 7, 8 años que van graduando según la edad y la fuerza que van a utilizar para eso. Y pueden sí hacer una verdadera protracción del maxilar, ¿no? ¿Ok? También acuérdense que muchos de los casos de clase 3, con déficit de crecimiento maxilar, justamente este crecimiento maxilar no solamente dejó de crecer antes o posteriormente, sino también transversalmente. Entonces, si ustedes hacen la protracción, después atrás queda cruzada la vejez, ¿cierto? Entonces, tienen que primero, muchas veces, hacer una disyunción del maxilar, para después hacer la protracción. ¿Sí? Para que cuando ustedes adelanten esto que estaba chiquito, no quede más chiquito y más cruzado atrás. Entonces, tienen que tener también cuidado con eso. ¿Okay? Ahora, aparatos de protracción donde expansión rápida, particularmente yo prefiero este que es el Dyer, hay otros que prefieren el HAS, hay otros que prefieren, ahora uno está usando mucho el marque, que es un anclaje de los tornillos, ¿no? Pero cada uno tiene una indicación y una edad en la que se debe usar, ¿no? El marque ya es para individuos en edición mixta tardía, ya prácticamente en edición permanente joven, ¿no? Y algunos lo usan hasta para adultos.
puede funcionar porque tiene un anclaje diferente a la misma que usted aquí. Este es dentro soportado, el CAS es dentro muco soportado porque tiene bandas y tiene apoyos acrílicos también, ¿no? Entonces también se puede utilizar aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ahondar un poco en lo que es la máscara, la microquímica. Vamos a hacer más énfasis en esto de la máscara facial, porque muchos, como les decía, dentro de las malformaciones de clase 3, las más frecuentes son aquellas con déficit de crecimiento maxilar. Es la más frecuente dentro de ellas. Entonces, la máscara facial fue desarrollada en un inicio porque era diferente, no era como esta de aquí. En 1971, Teler hace esta propuesta de un apoyo mentoniano y un apoyo en la frente para poder hacer la protracción del maxilar. ¿Cierto? Pero una máscara que era un poco más grande que esta que está aquí. Ahora vamos a ver, una máscara que tenía así los apoyos aquí, pero tenía todo un armazón lateral, anterior, parecía un poco de ribo, algo así. Es un poco exagerada. Muchos pacientes no la aceptaban, no la usaban adecuadamente porque es un poco aparatosa. En relación a esta, que es mucho más sencilla, desarrollada por Keating en 1982. Yo cuando hablo de 1982 me parece ayer, pero ya hace unos cuantos años, 43 años. No es 4 meses. En serio. A mí es del siglo pasado, pero a mí todavía está ahí. ¿Ok? Una de las opciones en el tratamiento de la malformación clase 3 puede proporcionar la mayor oportunidad para corregir dicha malformación si es identificada en la difusión de silva tardía o en la difusión relativamente temprana. Puede producir cambios significativos en el plano del paso. También es indicado para encontrarse reducción del maxilar, deformidades craneofaciales asociadas a deficiencia maxilar. Aquellos pacientes con el labio fisurado muchas veces, justamente porque tiene una fisura, la maxila se contrae, se contrae. Entonces, ese ya es otro tema, pero bueno, a grosso modo, muchas veces tenemos que anchar este maxilar, dar un todo para ancharlo mucho y después hacer la protracción. Pero ¿qué pasa? En esos pacientes, acuérdense que el delito generalmente les hace una primera operación que es unir lo que es el paladar blando, pero internamente no hay hueso, están separados los huesos. Pero más o menos alrededor de los 12 años deben hacer otra cirugía en la cual ponen un injerto de hueso entre los dos procesos maxilarios. Generalmente lo sacan de una costilla, generalmente del hueso o de la cresta del mismo paciente, lo colocan ahí hasta que pegue ese hueso ahí y evite que se comprima nuevamente el maxilar. Porque si ustedes hacen la dilución, tienen la fisura y no hicieron esa operación, vuelve a colapsar. Por toda la musculatura va haciendo presión y lo va colapsando de nuevo. Entonces, por eso es que tiene que hacerse una cirugía a esa edad con el injerto óseo para que no vuelva a cerrar. ¿Ok? Esta es la máscara de Teler. Miren, tenía este armazón aquí, ¿no? Y de aquí salía esto. Igual parecía a la de Petit, solamente que Petit fue una monja, bueno. Dijo, a partir de poco tuvo una razón lateral, si puedo solamente ponerle uno aquí al centro y va a cumplir la misma función. Y realmente cumple la misma función. ¿Ok? Tiene apoyo en el metódico igual, produce tracción por el posterior anterior de las estructuras maxilares, en forma recíproca, empuja la mandíbula en sentido antero-posterior. Empuja hacia atrás y tracciona
el masticar hacia adelante. Ahora se ve de Newton, acción y reacción. O sea, estamos trayéndolo para adelante, pero como el apoyo está aquí, también trae para atrás. Por eso le digo que es el aparato ideal para cuando tenemos la combinación de los dos, ¿no? Obviamente que no sea exagerada, pero una combinación entre la mandíbula ligeramente más grande y la mandíbula ligeramente más pequeña. Entonces podemos lograr un retroceso mandibular y una protracción del maxilar superior. Y esto es lo que vamos a ver con mucha mayor frecuencia en la clínica, porque los pacientes vienen en edición mixta y podemos encontrarnos en esta situación. ¿Ah? Miren, la máscara también la podías hacer lo mismo. O sea, hacer lo mismo con acrílico, para eso tiene que tomarle una impresión al paciente de su cara, ¿no? Y hacer todo el armazón, todo y generar este tipo de imagen. Pero por lo que era tan aparatosa, no tuvo mucha aceptación, ¿no? Y sale luego la DPT, que es mucho más sencilla porque solamente tiene un arco aquí. Y luego, incluso para dormir, cuando el paciente debe dormir con la máscara, la DPT era más complicada, porque como tenía este marco lateral, cada vez que el paciente se lateralizaba, la máscara se movía. Como si hubiera con lente, no tengo problema, se va a botar. Igualito, la máscara se iba para el otro. En cambio, con la DPT no pasa eso. Es central, ¿no? Del apoyo, entonces simplemente echa lateralmente y sigue normal, no se desplaza. Entonces es mucho más sencilla, mucho más fácil de usar, mejor aceptada por el paciente porque no es tan aparatosa como la otra que vimos. Entonces todo esto podemos realizar en un paciente clase 3 con la combinación mandíbula grande más la pequeña. Diseñada en el 82, Petit, máscara facial, obviamente tiene un apoyo de mentón y la frente conectado por un arco de metal pesado. Es un arco muy grueso, bien grueso. ¿Okay? El apoyo de la frente del mentón es ajustable, esto se ajusta, tiene unos tornillos aquí, donde ustedes pueden ajustar. ¿No? ¿Por qué? Porque se tiene el paciente con la cara más cortita, el paciente con la cara más larguita, entonces tú puedes ajustar el tamaño de la máscara a través de eso. Esta es la otra no, sí pueden ver porque ya había estado acá. Es un aparato más cómodo, que actúa en sección anteroposterior a nivel maxilar superior. ¿Ok? ¿Quiénes? ¿Cordero? Ah, no, al otro cuerpo, no pasa nada. Al difunto. Si él estaba acá, si él está su. Hola, hágase volar. A ver si se entiende. Ya. Se puede. Ok. Ojo que también se puede utilizar, miren, como un arco floral. Un arco floral tipo cloído, como el que vieron ustedes la vez pasada. Pero miren el detalle, este arco entra invertido, entra de atrás para adelante. ¿Se dan cuenta? Tiene un doblez invertido. Entonces entra hasta atrás y se engancha en los tubos de las molares hacia adelante. Y luego puedes traccionar desde el arco externo recortado hacia las ligas. Esa es una alternativa. Otra alternativa es, por ejemplo, como les decía, con un aparato tipo Conamara, que es con una placa de acrílico que va incluso sobrecruzar con unas pistas cruzales y con unos ganchos para que puedan traccionar. ¿Ok? Pues sería lo mismo. ¿Ok? El tratamiento con máscara facial comprende 3 fases. Primero la expansión, la contracción y la retención. Esta es la expansión, la protracción, y luego la contención. ¿Ven? Miren cómo engancha sobre estos ganchitos aquí para estabilizar la posición de la placa. Y aquí también pueden utilizarlo igual, hasta 500 gramos de fuerza. Pero la fuerza es gradual. La fuerza es gradual. No es que de frente le ponen los 500 gramos. No.
Primero empiezan con una fuerza de 200, 250, luego de un menos suben a 300, 350, 400, hasta 500. Pues más o menos al tercer mes ya debe estar con toda la fuerza ya máxima. ¿Ok? Para lo mismo, estamos hablando. Ahí van a ver cuáles son las diapositivas. El tiempo puede variar de 3 a 16 meses, mayor cambio ortopédico dentro de los 3 a 6 meses, debe usarse igual de 12 a 14 horas, ¿no? Según Andy Manzanares, lo recomienda todo el día, que se debe usar todo el día. El niño menor de 10 años, Manzanares recomienda iniciar antes de los 9 años para producir más cambios esqueléticos y menos movimiento de tal. Entonces, en estos casos, como son fácilmente detectables los fases 3, entonces vamos a poder más fácilmente y más rápidamente solucionarlos mientras más temprano lo identifiquemos. La dirección y la aplicación de la fuerza. Aquí vamos a ver cómo actúa, ¿no? La fuerza que debe pasar por el centro de resistencia maxilar para que haga un movimiento de traslación anterior. Todos los casos de cómo van a colocarlo. Miren acá, no sé si llegan a ver que hay un acrílico aquí. ¿Sí? Este acrílico es el McNamara, esto va sedimentado en la ciudad superior, sedimentado. Y con estos ganchos para la colocación. ¿Okay? Todo lo que son los cambios que se van a producir, las mejoras en el AMB, ¿no? Todo va a ver el desplazamiento del punto A, ¿no? Hacia adelante, el punto A, ¿se acuerdan? Yo debería hablar sencillamente, entender por ese punto A, ¿no sale? Que se ve. Para variar. Entonces, pero van a ver ustedes, este es ya la retención, la contención, muchas veces lo hacemos con este tipo de aparato. Este es el Franklin tipo 3, por ejemplo. Este Franklin tipo 3 que tiene este arco vestibular en el inferior y estas almohadillas en el a nivel del superior. Y también las almohadillas laterales o escudos laterales para evitar el colapso del arco. Eso se puede usar en el arco tipo 3. Puede usarse también con ERA, también como contención. Recomendaciones: importante elegir la zona de tracción desde el inicio del tratamiento dependiendo del patrón de crecimiento del paciente. De diferentes formas de direccionar, dependiendo si el paciente tiene un crecimiento más horizontal o más vertical. Sacar el sur. Entonces van a haber diferentes formas en las que van a ir colocando las fuerzas. Magnitud de fuerza mayor de 150 gramos, para que sea ortopédico, movimiento. Los efectos esqueléticos, miren, siempre hay una rotación de la mandíbula, ¿no? Para que el punto B se vaya más atrás, ¿no? Y la tracción del superior hacia el punto A hacia adelante. Por eso el aire es mejor. ¿Okay? Esto es lo mismo que estamos hablando de las letras. Lo mismo. Los cambios dentales. Efecto adverso en la inclinación hacia el cuadro y los dispositivos inferiores por la presión del dispositivo. Acuérdense que estamos teniendo esta presión, va a ser que los dientes se inclinen un poco hacia el igual. Entonces tenemos que evaluar esa situación. ¿Qué tanto nos conviene o no que los dispositivos vayan iguales? Bueno, la construcción, acá también hay diferentes formas de construcción, cuando lo haces tú mismo. Hoy en día ya es tan económico que lo consiguen en todos lados. Una vez para que la tiene máscara facial te costaba en promedio 52 dólares. Ahora están baratas, lo que hay en China. Escucha, el principio es el mismo, todo es igual. Así que no hay problema. Bueno, porque
hipertensión, ahí van a poder ver todos ustedes lo concerniente a la máscara facial, a la riñonera. El pronóstico siempre va a depender de la tercera interfaz estratégica, de la etapa de desarrollo que estamos aplicando en cuanto a la patología, el tipo de patrón de crecimiento del individuo, también es horizontal, vertical, el tiempo de iniciación del tratamiento, la cooperación del paciente es uno de los fundamentales. Si el paciente no quiere usar el aparato, pues no vamos a hacer definición. La retención hay diferentes tipos de patologías para la retención.